A continuación vamos a explicar brevemente una de las primeras etapas dentro del ciclo de proyectos. En términos generales, la literatura especialista en gestión y evaluación de proyectos señala que está conformada por las siguientes etapas: identificación de ideas de proyecto, definición de objetivos, diseño y formulación, análisis y viabilidad, aprobación, ejecución y evaluación. La formulación de un proyecto dentro del contexto del curso la vamos a comprender en dos dimensiones muy importantes. La primera es la dimensión teórica. Consiste en que cuando se está formulando el proyecto se brinden datos relacionados con factores históricos, técnicos o financieros con el fin de obtener los objetivos que permitan resolver las situaciones problemáticas. Recordemos que la formulación de un proyecto surge a partir de detectar un problema o una necesidad que debe ser resuelto. Para poderlo formular yo necesito conocer o tener elementos históricos contextuales, tener conocimiento técnico y tener claridad de cuál sería el recurso financiero necesario para resolver el problema. El segundo componente importante es a nivel operativo, que consiste en ir describiendo de forma clara, precisa y ordenada el camino a seguir para resolver el problema que intentamos buscar, la mejor solución entre todas las que podamos contemplar para resolver el problema. Entonces, a nivel operativo implica en simple establecer los pasos que se van a seguir para lograr resolver la situación o el problema que se ha detectado como problemático y que el proyecto vendría a mejorar o cambiar. Durante el mes de abril, dentro del curso, vamos a ir trabajando lo que es una de las primeras etapas, que es el diagnóstico, que consiste en detectar necesidades. Para poder detectar necesidades es necesario entrar en contacto con, en este caso, al ser un proyecto de índole social, con unas comunidades o los actores sociales sobre los cuales se quiere detectar una necesidad que debe ser atendida y que debe ser resuelta en un corto, mediano o largo plazo. El diagnóstico, según se señala dentro de las fases de un diseño de un proyecto social, busca o está construido a partir de una serie de elementos que vamos a ir describiendo a lo largo de este video. Número 1, detectar necesidades, establecer prioridades, fundamentar el proyecto, delimitar el problema, ubicar el proyecto, revisar bibliografía, prever la población, prever recursos. Y adicionalmente vamos a dar un primer paso en el proceso de planificación, que es qué se va a hacer. Para esto vamos a ir elaborando durante el mes de abril lo que son los objetivos generales y específicos del proyecto. Los siguientes elementos que ustedes están viendo en la gráfica referentes al proceso de planificación, aplicación y evaluación se van a ir desarrollando progresivamente a lo largo del primer semestre y el segundo semestre. ¿Qué es el diagnóstico? Como ustedes pueden ver en la gráfica, el diagnóstico implica un proceso de identificar, de conocer, de acercarse a la comunidad sobre la cual se va a gestar este proyecto social. El diagnóstico efectivamente refiere a un proceso de retroalimentación permanente. ¿Qué son algunos elementos que se deben tomar en cuenta para efectos del diagnóstico? Bueno, en primer lugar, es necesario comprender que el diagnóstico implica un reconocimiento que se realiza en el terreno mismo, donde se proyecta ejecutar una acción determinada, de los síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática. Entonces, para formular un proyecto y hacer un diagnóstico es necesario que las personas que estén formulando el proyecto entren en contacto con la comunidad, con los actores sociales, establecer diálogos y a partir de ese diálogo reconocer cuáles son las acciones que se deberían implementar a partir de una valoración real y concreta de un problema que ha sido detectado.
y que necesita ser atendido en un lapso de tiempo racional. Un gestor o una gestora de turismo sostenible debe tener la capacidad de reconocer y detectar necesidades. ¿Cómo se puede o qué elementos o qué criterios técnicos se pueden utilizar para saber determinar si lo que la comunidad o los actores sociales o la organización está estableciendo como una necesidad, si esto es realmente una necesidad o un capricho? Hay algunas preguntas que nosotros podemos plantear a nivel de diagnóstico que nos van a lograr, que nos va a permitir ir determinando si efectivamente existen tales necesidades. Primero, una de las primeras preguntas que debemos plantearnos es qué se necesita o planteárselo a la comunidad, qué se necesita a nivel del desarrollo de las actividades turísticas, quiénes lo necesitan, quiénes necesitan eso que se ha detectado como importante de atender, por qué lo necesitan, hasta dónde lo necesitan. Esto refiere más a un asunto de tiempo. Ya con esas preguntas establecidas podemos continuar con otro elemento importante. Existe una clasificación que se utiliza cuando se realiza trabajo en la comunidad, que es de carácter social, y son las necesidades establecidas por Branswag. ¿En dónde establece? Existen necesidades normativas. ¿Esto qué quiere decir? Que son aquellas necesidades que refieren a un cuerpo normativo que refiere a procesos especializados y que deben ser atendidos. Por ejemplo, si dentro de una comunidad se encuentran varios servicios turísticos relacionados con hospedaje, puede ser que una necesidad sea que alguno o todos, ¿verdad?, los servicios turísticos relacionados con hospedaje quieran adquirir un certificado de calidad, como por ejemplo el ICT tiene su normativa establecida, ¿verdad?, para tener acceso a ciertas declaraciones, por ejemplo, en una declaración turística, certificados de sostenibilidad. INTECO ha generado en los últimos años normas para regular y llevar a estándares de calidad nacional e internacional diversas actividades turísticas, como por ejemplo el buceo, el turismo de aventura, entre otros. Adicionalmente, dentro de esta clasificación existen las necesidades percibidas o experimentadas. En este caso, las logramos detectar cuando es una apreciación subjetiva que la población tiene sobre sus problemas. Entonces, por ejemplo, algunas personas pueden considerar que el desarrollo turístico no ha llegado a la zona porque no se dan los adecuados procesos de divulgación o de mercadeo, ¿verdad? Eso puede ser una necesidad percibida o experimentada por un grupo social, pero a la hora de hacer la valoración parece que no es el único problema por el cual no se ha dado un desarrollo turístico dentro de una zona determinada. Adicionalmente, tenemos las necesidades expresadas o de demanda. Es la manifestación directa de los usuarios ante un recurso o una demanda. Por ejemplo, si una comunidad que ha tenido un adecuado desarrollo turístico, en donde la visitación era constante, en donde no había experimentado a lo largo del tiempo baja visitación o exceso de visitación, pero en algún momento por un fenómeno natural se dio el colapso de un puente, por ejemplo, una necesidad expresada o una necesidad de demanda tiene que estar relacionada con la existencia de ese puente, que es el medio por el cual las personas tienen acceso a la zona geográfica. Eso podría ser un ejemplo de una necesidad expresada o de demanda. Adicionalmente, tenemos necesidades comparativas. Surgen a partir de una comparación entre las poblaciones y extrapolar sus resultados. Por ejemplo, a nivel de Cartago existen zonas mayor desarrolladas turísticamente que otras. Por ejemplo, el Distrito Central de Cartago tiene un bajo desarrollo a nivel de actividad turística. Si lo comparamos con Turrialba, que en los últimos tiempos ha adquirido
un reconocimiento y está generando una gestión de destino a nivel turístico, podríamos comparativamente decir que las personas del Distrito Central de Cartago quieren adquirir un desarrollo turístico parecido al de Turrialba. Entonces las personas pueden expresar que su necesidad es mejorar su desarrollo turístico porque en cierto sector la visitación es mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Este podría ser un ejemplo de las necesidades comparativas. Entonces, para sintetizar y enumerar, existen 4 tipos de necesidades: las normativas, que están relacionadas con estándares nacionales e internacionales y que por lo tanto requieren procesos de evaluación con cumplimiento o incumplimiento de algunos indicadores de las normas preestablecidas. Las necesidades percibidas o experimentadas están relacionadas con un proceso de apreciación de los actores sociales sobre un problema. Las necesidades expresadas o de demanda están relacionadas con la ausencia de algún recurso que antes estaba y ahora no está, y las necesidades comparativas surgen a partir de que se desea alcanzar un desarrollo parecido a o adquirir un desarrollo contrario a. ¿Cómo determinar qué es lo prioritario? Que es un elemento importante a nivel de diagnóstico de un proyecto. Existe el modelo de objetivos y necesidades. Este modelo prácticamente consiste en 2 elementos. Cuando se está en contacto con las comunidades, uno puede solicitar que ellos establezcan qué consideran ellos prioritario atender y hacer una organización de estas prioridades a partir de su importancia. ¿Importancia relacionada con qué? Por ejemplo, si lo que se está tratando de valorar es la visitación, entonces sería, y esto se considera importante, entonces sería clasificar según el nivel de importancia todas aquellas necesidades que tengan relación con este elemento que acabo de mencionar. Otro elemento importante es relacionado con la magnitud de la discrepancia detectada en la relación con los objetivos y la situación actual. Entonces puede ser que cuando se haga el mapeo de necesidades y lo que se logra detectar como muy importante es aumentar la visitación, todo aquel criterio o toda aquella necesidad que se aleje de esto que ya hemos detectado como importante, sencillamente es retirado dentro del mapa de análisis. Existe el sistema mixto, en donde se tenga en cuenta tanto la relevancia otorgada a los objetivos del proyecto como el nivel de discrepancias existente entre los objetivos y la situación actual. Se puede hacer una valoración entre ambos y por lo tanto el proyecto vendría a atender lo que se considera de suma importancia, pero al mismo tiempo se le presta atención y se organiza y se planifica los que tienen menos frecuencia de relevancia. El otro modelo se denomina comparación de costos. Entonces, este está muy relacionado con una valoración de carácter económico y también de carácter formativo. Entonces, este modelo implica tener claro que la necesidad está establecida, ya está identificada. Entonces, se pone como en una balanza los beneficios que trae el resolver este problema. Los beneficios se pueden medir a nivel económico, a nivel organizativo o a nivel de tiempo. También un elemento importante sería hacer referencia a que si esta necesidad y con su correspondiente prioridad no es resuelta, entonces esto puede traer un costo, ¿verdad?, negativo, por decirlo de alguna manera, a la comunidad, a los actores sociales o a las instituciones. Un costo relacionado a nivel formativo y a nivel didáctico. El tercer modelo se llama tiempo de duración de la necesidad. Entonces, este está compuesto por 4 elementos: el tiempo en que la necesidad ha persistido,
Si es una necesidad que ha estado identificada por más de 5 o 10 años, implica, ¿verdad?, que el proyecto adquiere una relevancia inédita, por decirlo de alguna manera. Otro elemento que podemos valorar es la proporción de personas que padecen o expresan la necesidad. Si la necesidad es de toda la comunidad, debe ser atendido. También un elemento importante es el tiempo requerido para resolverla, sobre todo en procesos de gestión, planificación del turismo. Son procesos que implican tiempo y sus productos no se ven a corto plazo, se ven más a mediano y largo plazo. Y es importante explicar la utilidad de resolver y atender la necesidad, el carácter prioritario que tiene esa necesidad y la utilidad que trae el resolverlo a corto, mediano y largo plazo, que está muy relacionado con una planificación de carácter estratégico. El cuarto modelo es el que tiene que ver con la relevancia, con la rentabilidad y con la inmediatez. La relevancia está relacionado con la necesidad, cuando la necesidad de resolver este problema que se ha identificado se impone, o sea, se hace latente, se hace visible, no solamente para especialistas, sino para la comunidad en general. Otro criterio que hay que tomar en cuenta es la rentabilidad. Priorizar aquellos que, aparte de sus efectos inmediatos, dan lugar a otros asociados de carácter más general y diferido, es demostrar que el proyecto es importante atenderlo porque va a traer beneficio a mayor cantidad de personas. La inmediatez tiene que ver, está muy relacionado con romper ciclos viciosos, ciclos que no permiten el desarrollo local, ciclos que no permiten detonar desarrollo turístico equitativo en las zonas que se han detectado. Adicionalmente, dentro de este modelo, es importante también prestarle atención a lo que es la eficacia y la rentabilidad. La eficacia está muy relacionado con demostrar y dentro del proyecto que quede claramente determinado que lo que se está estableciendo como entregables o como productos son conseguibles y existe y que va a atender las demandas sentidas tanto por las comunidades, instituciones o personas. La rentabilidad está relacionada con priorizar a aquellos que son competencia directa y responsable, siendo de otros muestra una clara disposición a colaborar. Un elemento dentro de un proyecto vital son estos dos elementos, la eficacia, es decir, explicarle a la gente que lo que se está estableciendo como prioritario, como producto, como entregable, se puede realizar en el tiempo establecido y que va a existir personas que van a ser responsables de los procesos para poderlos culminar tal y como se ha establecido, o en caso de que no se puedan concluir en el tiempo que está establecido, adquieren la responsabilidad para darle continuidad a los procesos y justificar por qué algún entregable no se ha podido dar en un plazo establecido. Entonces, en términos generales, la primera parte del diagnóstico, que está relacionada con las necesidades, con la prioridad, ¿verdad?, que consiste que al detectar esta necesidad y establecer su prioridad y poderla justificar, ya sea el tipo de necesidad o el modelo que se va a utilizar para priorizar, es el primer bloque o la primera forma en que yo puedo justificar por qué el proyecto que se está planteando dentro de X comunidad, dentro de X institución, en favor de alguna organización, es necesario y es viable. Ahora sí, como parte del trabajo que se ha venido realizando en el curso, en la semana 6, los equipos de estudiantes presentaron un preliminar del proyecto a nivel diagnóstico. ¿Qué se les solicitó en esta evaluación? Un primer acercamiento de manera exploratoria a la necesidad, ¿verdad?,
La mayoría de los equipos quedó pendiente en que establecieran qué tipo de necesidad, razón por la cual el video inicia explicando los tipos de necesidad que hay. Además, la mayoría de los equipos no explicaron a cabalidad el modelo que se podría utilizar para detectar qué tipo de prioridad es que tiene la necesidad que se ha detectado. Adicionalmente, deben ubicar el proyecto por tipo, razón por la cual se les facilitó dos videos que se encontraban en la red, que son bastante didácticos, bastante claros y muy cortos, que les permite establecer al nivel de formulación y evaluación de proyectos y el ciclo de vida de un proyecto, elementos que pueden sumar para justificar y ubicar el proyecto a partir de la naturaleza del mismo. Esta presentación y para efectos del curso está muy enfocada en los proyectos que son de carácter social. Adicionalmente, se les solicitó prever cuál es la población a la cual iba a atender el proyecto que se está formulando a partir de este diagnóstico. ¿Esto a qué refiere? A explicar este proyecto a quiénes va dirigido, es decir, a quiénes van a beneficiar y cuáles son las características generales de estas personas, de estas organizaciones o de estas instituciones. Adicionalmente, es prever con qué recursos contamos, ¿verdad? Dentro del diagnóstico. Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales. Adicionalmente, se les solicitó que revisaran para el 23 del 3 del 2021 las lecturas del curso. Por el momento no se les había solicitado que profundizaran o que hiciesen una revisión bibliográfica extra. Muy pocos equipos, no presentaron la bibliografía, algunos sí, otros no. Entonces, en términos generales, a cada equipo se le realizó una valoración, una coevaluación, es decir, los compañeros también evaluaron, participaron en las observaciones y recomendaciones para mejorar, por lo menos a nivel de estructura, el diagnóstico. Justamente se realizó un ejercicio práctico en donde los equipos presentaban, ¿verdad?, su primera propuesta de diagnóstico. Prácticamente en términos generales, cada equipo brindó elementos generales sobre el diagnóstico del proyecto a nivel de equipos que ya estaban previamente estructurados. Solamente un estudiante lo hizo de manera individual. Se realizó una evaluación por medio de experto y pares, una coevaluación con observaciones y recomendaciones brindadas en la sesión 6, que corresponde al 23 del marzo del 2021. ¿Qué es el paso siguiente para ir aprendiendo sobre los procesos de formulación de proyecto? Señala Padilla 2016 que hay un conjunto de preguntas que yo puedo ir respondiendo para determinar si el proyecto está bien formulado o no. La primera pregunta que tenemos que realizarnos como equipo o a nivel individual es tratar de contestar de la manera más clara posible qué busca el proyecto. El proyecto busca mejorar, busca crear, busca diseñar. ¿Qué objetivos persigue? ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? ¿Cuáles son sus objetivos específicos? ¿Cuál es el proyecto? ¿El proyecto de qué tipo es? ¿Es social? ¿Es económico? ¿Es tecnológico? ¿Cuál es el problema que pretende resolver, ¿verdad? O minimizar o mejorar con la intervención del proyecto. ¿Por qué persigue los objetivos que se han establecido? Tener claridad del por qué es necesario estos objetivos específicos. ¿Cuál es la justificación del proyecto tanto a nivel teórico como a nivel operativo? ¿Cuál es el diagnóstico? Y para el diagnóstico tenemos que tener cuidado con cada uno de los elementos que conllevan un diagnóstico. ¿Y cuál es la necesidad que se desea resolver? Si logramos contestar cada una de estas preguntas, esto nos va a decir si el proyecto está debidamente formulado o no, por lo menos en la primera etapa. Para el trabajo dirigido número 3, que lo van a entregar en la sesión 7,
que equivale al 6 de abril del 2021, que sería después de Semana Santa, y que es un trabajo en equipos, hay que realizar un trabajo muchísimo más minucioso, ya a nivel de un documento escrito, no por medio de presentación. Voy a proceder a explicar cada uno de los elementos que se espera que el trabajo contenga. Al igual que el anterior, deben, y a partir de las observaciones y recomendaciones que se les hicieron con la valoración y coevaluación de sus compañeros, deben detectar y redactar claramente cuál es la necesidad y qué tipo de necesidad es. Después, identificar cuál es el modelo que utilizarían para establecer el tipo de prioridad. Seguidamente, deben fundamentar el proyecto por medio de la formulación del problema. Después tienen que ubicar el proyecto por tipos, razón por la cual se les facilitan dos links que pueden acceder al darle clic sobre el hipervínculo que está sobre el nombre de cada uno de esos videos y proceder a verlos y extraer de ahí la información que les permite ubicar el proyecto por tipos que se está formulando. Adicionalmente, tratar de identificar de manera exploratoria cuál es la población que vendría a atender este proyecto, a quiénes va dirigido. Tiene que ser o tiene que identificarse persona física, persona jurídica, organización, asociación, emprendimientos, etc. ¿Cuáles son las características generales de esta población? Habitan en tal lugar, pertenecen a X clase social, cualquier elemento que nos permita identificar fácilmente cuál es la población específica que el proyecto va a atender. Prever los recursos. Para efectos de diagnóstico tienen que identificar claramente qué tipo de recursos humanos van a tener disponibles, cuáles recursos financieros y qué recursos materiales. Por materiales entiéndase, por ejemplo, el traslado de un lugar a otro, papelería, aparatos tecnológicos, software, entre otros. Adicionalmente, van a tener que revisar bibliografía. Para efectos del curso van a tener que retomar las lecturas de la 1 a la 3 y se les va a facilitar por medio de links y dentro del TEC digital las lecturas 4, 5 y 6. Adicionalmente van a tener que realizar una investigación bibliográfica sobre investigaciones que tengan relación directa o indirecta con el problema detectado por ustedes para formular el proyecto. Esto debemos realizarlo a partir de la evaluación que se les realizó a nivel de expertos, que fue la docente, y la coevaluación que realizaron nuestros compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que las observaciones y recomendaciones tienen que ser asimiladas por el equipo y tienen que reflejarse en un documento escrito. Posteriormente de que se realiza esa actualización y esa incorporación de las observaciones y recomendaciones realizadas por los compañeros y la docente, se debe cotejar la información con documentos e investigaciones que permitan realizar el reconocimiento que se realiza en el terreno mismo donde se proyecta ejecutar una acción determinada de los síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo detecto el problema, lo formulo según ciertas características, determino qué es una necesidad, determino cuál es la prioridad, determino a quién va dirigido el proyecto. Yo necesito confrontar todo eso con componentes teóricos. Entonces, en este caso, el primer componente teórico me lo van a dar las lecturas del curso, que responden a la unidad 1, a la unidad 2, y a la primera lectura de la unidad 3. Entonces, para tener acceso a estas lecturas pueden hacerlo por medio del TEC digital, en lecturas obligatorias, en la carpeta de unidad 1, unidad 2 y unidad 3, o le dan clic sobre el hipervínculo en donde dice unidad 1, unidad 2 y lectura 6. Adicionalmente, van a tener que organizarse para revisar investigaciones, entiéndase por investigaciones tesis,
tesis de nivel de licenciatura, tesis a nivel de maestría, a nivel de doctorado, que estén relacionadas de manera directa o indirecta con el problema que ustedes han detectado. Adicionalmente, pueden investigar artículos que hagan referencia a publicaciones relacionadas con el problema detectado. Recuerden que un elemento por el cual yo puedo filtrar la información y hacer una búsqueda realmente efectiva es tomando en cuenta lo que vimos en las primeras clases, es determinar este proyecto dentro de qué área específica se encuentra a nivel de turismo, y esto es el elemento que me va a permitir a mí filtrar la búsqueda que voy a realizar. Para esto se les recomienda visitar el repositorio del TEC en primer lugar, donde se encuentran trabajos de graduaciones que se han realizado desde bastante tiempo en el TEC que van a tener relación con turismo, y las bases de datos de turismo también. Bases de datos del TEC que tengan relación con investigaciones en el área de turismo. Para poder tener acceso tanto al repositorio como a las bases de datos, se les ha hipervinculado la dirección para que al darle clic los lleve al repositorio y a las bases de datos del TEC. A modo de recordar, cuando vamos a formular el problema, yo tengo que velar que a la hora que lo formulo tenga ciertos elementos. Entonces, cuando ustedes como equipo o a nivel individual van a hacer la revisión de esa formulación del problema, el primer paso es verificar si en la formulación que tenemos en este momento se encuentra la delimitación del objeto en el espacio físico geográfico. Entiéndase que cuando se está formulando el problema se está haciendo referencia al espacio geográfico sobre el cual el proyecto va a tener incidencia. Número 2, verifiquen que esté la delimitación del tiempo, es decir, que el proyecto va a ejecutarse de un mes tal al mes tal o del año tal al año tal, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Paso 3, la delimitación semántica, precisando el significado de sus principales conceptos. Para esto, recuerden que es importante recordar cuál es el área de conocimiento sobre el cual se cimienta el proyecto y cuál es el área específica. Por área específica, recordemos que estamos hablando de áreas propiamente relacionadas con turismo como objeto de estudio. Y un cuarto elemento importante o un cuarto paso es que el problema debe estar enunciado de manera interrogativa, es decir, en forma de pregunta. A la hora de revisar si cada uno de estos pasos a la hora de formular el problema se cumple, tienen prácticamente la certeza de que el problema está adecuadamente formulado y va a servir para justificar el proyecto que se desea realizar. A modo de recordatorio, recordemos que Cooper, en una de las primeras lecturas que trabajamos, él hacía la distinción entre áreas de conocimiento y cómo estas áreas de conocimiento tienen incidencia en el desarrollo del turismo como un área específica. Algunas áreas, solo para mencionar algunas, está la educación, ¿verdad? Que su área específica sería la educación turística, la sociología, que sería la sociología del turismo, antropología, que tendría que o estaría relacionada con la relación anfitrión-huésped. Por ejemplo, otra que podría mencionar es el derecho, que esté relacionada con legislación turística, o por ejemplo transporte, que estaría relacionado con aspectos fundamentales a nivel de transporte turístico en cada una de sus manifestaciones. Entonces, cuando anteriormente se decían área específica, entonces nos referimos a que el problema tiene que hacer mención al área de conocimiento y al área específica. Adicionalmente, otra cuestión importante que debemos referenciar dentro de la formulación del problema es dentro de esta concepción de sistema turístico básico que habla de la región de origen y la región de destino, y que a partir del medio ambiente físico, tecnológico, social, cultural, económico y político se da un área de actuación de la industria turística que está relacionada con ruta de tránsito, ¿verdad? Salida de huéspedes, y ruta de tránsito relacionada con el retorno al turista. Esto conlleva a comprender estructuras y enfoques del modelo,
¿verdad? Cualquier escala, ya sea a nivel local o internacional, y cada uno de los elementos que lo conforman. Entonces también a la hora de justificar el proyecto, yo tengo que lograr detectar que el proyecto en cuál nivel de esta gráfica se encuentra dentro de la concepción de un sistema turístico. Para ir contextualizando y dando más elementos para que puedan justificar adecuadamente el proyecto. Cuando en el 2015-2019 se plantean de manera crítica cuáles son los retos que tiene el turismo, ¿verdad? Según el último estado de la situación del turismo brindado por el informe del Estado de la Nación. En ese informe del 2015 al 2019, ellos señalaron elementos importantes. Por ejemplo, decían que uno de los grandes retos que tenía el desarrollo turístico a nivel nacional se encontraba a nivel de infraestructura. Señalaban que había falta de personal capacitado, señalaban que había poco apoyo de las instituciones, que no era claro cuáles eran las líneas para seguir para el desarrollo y promoción del turismo, y que se encontraban, o por lo menos se detectó que había a nivel de operadores, ¿verdad? Como el nivel más bajo en donde se desarrollan las actividades turísticas, con poca preparación. Resulta que podríamos establecer de manera hipotética, ¿verdad? Que cada uno de estos retos, estos 5 retos, se pueden mantener para el 2021. Pero el 2021 tuvo un elemento que ninguna investigación, ¿verdad?, a nivel social podía detectar, que era el asunto de la pandemia. Curiosamente, a nivel internacional señalan varios estudios que el turismo venía creciendo y se mantenía sostenido a nivel internacional y nacional también, según información que ha brindado el ICT en los últimos años. Entonces, justamente los retos que teníamos en el 2015 al 2019 son retos que todavía se mantienen, pero que se profundizan todavía más producto de una pandemia. Dentro de este estudio que revisé de claves para entender el turismo post-COVID 2019, que es un acercamiento, se puede visualizar que es como una especie de proyección sobre los retos que podemos enfrentar a nivel internacional, pero que es totalmente aplicable a nivel nacional. Es importante tener ese contexto porque recordemos que el proyecto tiene que hacer un diagnóstico. Y para poder hacer un diagnóstico yo necesito conocer cómo está la realidad nacional, pero también conocer o tener un acercamiento a cómo está la realidad internacional. Entonces, un elemento importante, y esta gráfica creo que nos permite identificarlo, es que justamente Costa Rica, el 5 de junio del 2020, según lo que señala la Lanza Rodelgo en el 2020, al igual que otros países que vemos en rojo fuerte, cierran sus fronteras totalmente. Entonces, todas las medidas que se tomaron a nivel internacional durante la pandemia provocaron que grandes sectores como Europa, América del Norte, América Central, Costa Rica propiamente cerraron sus fronteras, y obviamente esto provoca una crisis en el desarrollo turístico y en el sector económico relacionado con las diversas actividades turísticas. Justamente eh, este informe brindado por la Lanza, el 2020, señala que debemos tomar en cuenta 4 escenarios para el turismo en general, y estos 4 escenarios están relacionados con el cambio de la política gubernamental, que está relacionada con todas las restricciones que se tomaron a nivel de estado o los diversos estados para minimizar el impacto de la pandemia. Y también este escenario se encuentra matizado por el cambio del comportamiento del turista. El turista se vuelve más cauteloso, más sensible frente a la seguridad y la salud. Entonces, justamente dentro de estos 4 escenarios, el primer escenario implica o implicaría, ¿verdad?, en términos de gestión y planificación del turismo, una reconfiguración del sector, tanto a nivel cuantitativo, ¿verdad?, y a nivel cualitativo. El segundo escenario probable, ¿verdad?,
que es más a nivel coyuntural, estaría relacionado con una contracción de carácter cuantitativo, una contracción de la economía. El tercer escenario es el cambio cualitativo, ¿verdad?, de la demanda turística, que es decir, que el turista a la hora de llegar a su zona de destino tenga otras necesidades, quiera otras cosas que no estaban antes dentro del mapa de oferta turística que se podría brindar. Y el cuarto escenario es la vuelta a la situación pre-COVID, es decir, el cierre total de fronteras y cero movilización de turistas de un lugar a otro. Otro elemento importante que podríamos considerar y valorar y ver si se aplica a nivel Costa Rica es, digamos, las tipologías del turista post-COVID. Este estudio refiere a una valoración de España, que se sabe que España a nivel de Europa ha desarrollado o ha aumentado su desarrollo turístico de manera exponencial en los últimos años. Ellos hacen una tipología, ¿verdad?, de turistas, de acuerdo al contexto de ellos, a nivel de parejas adultas, familias con niños, grupos de amigos y viajeros senior. Ellos señalan que a nivel de España, el 81% de estos turistas van a estar muy preocupados por las medidas de seguridad. El 42% reserva con semanas de antelación al lugar de destino y el 82% quiere desconectar de la rutina. Estas, digamos, serían como algunas características de las parejas adultas, ¿verdad? Para sintetizar, la tipología de turista que tenga relación con parejas adultas buscan, número 1, seguridad. Medidas de seguridad no solamente a nivel de delincuencia, sino a nivel salud. Reservan con tiempo y lo que quieren es desconectarse de las rutinas laborales. Las familias con niños, casi el 73%, ¿verdad?, buscaría un destino cerca de la casa. El 15% van a optar por opciones nuevas, ¿verdad?, como el camping o la caravana. Y un 43% contratarían un seguro de cancelación. Pueden ser que haga la reserva, pero van a prever, en caso que se cierren fronteras, poder proteger lo que invirtieron para el viaje y tener un retorno sobre ese dinero. Los grupos de amigos, el 66% se mueven en el territorio nacional, el 31% lo haría por vehículo propio y el 91% valora el precio en la toma de decisión. Entonces vemos también que acá se opta por un turismo más local, ¿verdad?, por una movilización muchísimo más corta, y el precio es un valor importante a la hora de realizar o planificar un viaje. Los viajeros seniors el 72% tienen muy en cuenta todo lo que son las medidas de higiene, van a apostar por moverse por medio de aerolíneas. Entonces, como podemos ver, las características o la tipología del turismo se visualiza que después de la pandemia va a tener otras características. Entonces, son elementos que tal vez se pueden valorar, se pueden proyectar o se pueden hacer hipótesis para poder justificar un proyecto. Algunas consideraciones también como que se les puede prestar atención relacionadas con este estudio que se hizo el año pasado, ¿verdad?, a nivel de España. Rescato algunas que considero que son valiosas y que sean valoradas por ustedes. Número 1, este estudio señala que el sector turismo es el más afectado debido a que al cierre de fronteras, la restricción de movimientos y su carácter accesorio. Es decir, muchos gobiernos no visualizaban, y en el caso de Costa Rica yo creo que ya queda más que evidente, que los servicios turísticos no se consideraban de primera necesidad. El turismo se veía más como un asunto, o movilizarse de un lugar a otro, más un asunto de estatus, una cuestión de índole social, pero ya se ha logrado demostrar que los servicios turísticos están muy relacionados con el asunto del ocio y la salud mental. Otro elemento importante, aunque esto no lo menciona directamente el estudio, ¿verdad?, es una hipótesis o una probabilidad de análisis que se abre.
También señala este estudio, el turismo ha demostrado tener una gran capacidad para la resiliencia ante la crisis, por lo que los principales organismos mantienen una actitud positiva ante el surgimiento del sector, ¿verdad? Si bien es cierto, a nivel nacional el ICT cree que el sector va a resurgir, es importante comprender que esto no lo va a hacer de manera espontánea. Se necesitan especialistas que colaboren a ese proceso de resurgimiento del sector, que ese sector se reinvente, que ese sector se resignifique para poder generar una oferta turística con las características probables que mencionamos hace un ratito a partir de la tipología del turista que se nos abre o que se nos aproxima o que podría ser ese turista que vendría o pensaría en Costa Rica como destino. Los escenarios futuros que se plantean para el turismo son muy diversos y dependen sobre todo de dos factores. Número uno, las políticas de los gobiernos y los cambios en la mentalidad de los consumidores. Entonces aquí se nos abren escenarios interesantes para analizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas que va a implementar Costa Rica a un corto y mediano plazo para reactivar, ¿verdad?, la economía a partir del turismo? Y es necesario identificar cuáles son estas características, cuáles son estas necesidades de los nuevos consumidores producto post pandemia. Son altas las probabilidades de que el sector tenga que reestructurarse cuantitativa y cualitativamente. Efectivamente, la pandemia se abre un nuevo escenario, se abren nuevas oportunidades, se abren nuevas formas de desarrollar la oferta turística y generar iniciativas totalmente novedosas e inéditas dentro del contexto que se viene desarrollando. El turismo es un sector que tendrá que reinventarse, apostar por la seguridad, es un criterio que tenemos que valorar dentro de la formulación del proyecto, la sostenibilidad en cada una de sus dimensiones y optar por un turismo menos masivo, menos masificado. Además, y aquí tiene mucha relación con la formulación de proyectos que han hecho ustedes o con las primeras intentos de formular un proyecto, conocer el nuevo perfil del turista será un requisito esencial para reconfigurar los modelos de negocios, ¿verdad? Esto es un elemento muy importante. Y para finalizar, será importante la investigación y los procesos de co-creación. Entonces acá es donde yo considero que el perfil profesional que ustedes traen va a tener una incidencia muy alta. Pero para que ese perfil profesional que ustedes ya traen tenga incidencia, tienen que desarrollar la capacidad de poder formular proyectos tomando en cuenta cada una de estas consideraciones antes mencionadas. Dentro de las necesidades que se pueden detectar cuando se llega a una comunidad, cuando se entra en contacto con una organización, que viene desarrollando diversas actividades turísticas o una actividad turística en particular, es importante que cuando se esté haciendo el trabajo de campo hay que verificar, hay que ver si un indicador que yo necesito medir está presente o no. Y en la resolución de un problema es importante siempre conocer el contexto del problema. Entonces, digamos, si el problema que se ha detectado tiene relación con la calidad del servicio turístico, ¿verdad? Si yo llego a una comunidad y la comunidad no conoce, ¿verdad?, no tiene criterios para establecer cuál es la calidad del servicio turístico, algunos indicadores que yo podría verificar y ver si se encuentran presentes o no es, por ejemplo, ver la buena calidad de vida en el territorio donde se da la oferta del servicio turístico. Cómo viven las personas que están ahí, cómo están los servicios que tienen acceso, los servicios básicos, los servicios complementarios, entre otros. Esto me va a dar criterios o estándares de calidad. Ese podría ser un elemento que yo podría valorar para evaluar la calidad de un servicio turístico, en caso de que esa sea la necesidad que se ha detectado, en caso que ese sea el problema que haya que resolver. Otro elemento que se podría prestar atención es crear una cultura de protección y uso de los recursos. Puede ser que el servicio turístico ya esté, pero en las condiciones en que se está dando puede ser que debiliten la protección y el uso de los recursos, ¿verdad? A nivel de cultura, por ejemplo, a nivel de medio ambiente, a nivel de ecosistema, ecosistémicos y cualquier otro recurso que se les venga a la mente en este momento. Adicionalmente, otro elemento que se podría evaluar es conocer las motivaciones, ¿verdad?, de las cuales se da el servicio turístico.
resolver las necesidades y la conciencia del otro, expectativas y anhelos. Entonces, si por ejemplo, a la hora de que se detecta el problema, la necesidad y la prioridad, se logra determinar que está relacionada con saber cómo es la calidad del servicio turístico, yo puedo agarrar cada uno de estos indicadores que he enumerado y proceder a evaluarlos, proceder a generar herramientas que me permitan medir la presencia o ausencia del indicador que se está midiendo. Por ejemplo, puede ser que a la hora de que ustedes detectan el problema o la necesidad esté relacionado con la experiencia turística. Entonces, en ese caso, ¿qué criterios yo podría utilizar para medir, para evaluar las condiciones de esa necesidad? Número 1, visualizar el proyecto en desarrollo y movimiento, es decir, esta experiencia turística se da, no se da, está en movimiento, no está en movimiento, está en desarrollo, no está en desarrollo. Otro elemento que yo puedo valorar es la producción sana de alimentos, ¿verdad? ¿Qué se le está ofreciendo a la persona que está llegando? ¿De qué se diferencia con respecto a otros lugares, entre otros? Adicionalmente, se puede valorar, digamos, qué hay a nivel de iniciativas, qué iniciativas son novedosas, de manejo de predial, es decir, a partir de un valor agregado, esa zona a la cual se está llegando, que es ese elemento diferenciador de esa experiencia que yo solamente la puedo tener ahí, cómo es esa experiencia, cómo está caracterizada, cómo la puedo fortalecer, cómo la puedo nutrir, en fin. También se puede hacer una valoración de la acción sistemática de revaloración de los oficios tradicionales. Puede ser que en esa comunidad a lo largo del tiempo a nivel histórico se han desarrollado oficios que en ningún otro sector del país se hayan desarrollado. Se puede retomar, se puede darle un valor o revalorarlo, darle un componente histórico patrimonial y a partir de ahí generar una experiencia turística distinta para poder brindar un producto o un destino diferente. También otro elemento que se le podría prestar atención, digamos, son las modalidades solidarias de organización del trabajo y con el agricultor que puedan sostener una relación de educación mutua con sus visitantes. Entonces, por ejemplo, si hay sectores del país en donde un producto agrícola solamente se da en ese sector y existe una organización que se encarga de la producción de ese producto, se puede generar una experiencia turística a partir de esos procesos de agricultura, a partir de los procesos de siembra, a partir de los procesos de recolección, en donde el visitante se pueda incorporar y beneficiar al desarrollo agrícola de la comunidad, pero también se está generando una actividad y una experiencia turística que viene a reforzar la identidad cultural y patrimonial del sector. Puede ser también que cuando ustedes hagan la valoración, puede ser que algunos de los problemas estén relacionados con desarrollo local. Cuando hablamos de desarrollo local, y según recuerdo lo que hemos conversado algunos de los grupos, puede ser que el problema o la necesidad esté relacionado con la asociatividad y con la coordinación interinstitucional. Procedo con un poquito más de detalle. La asociatividad se mide o está relacionada con aspectos de la comercialización turística. Esto implica, en cierta forma, verificar y determinar cómo está la condición a nivel de formalización de los emprendimientos que se encuentran en una determinada zona. A partir de estos aspectos de comercialización, a partir de estos procesos de formalización, puede ser que se detecte que sea necesario capacitación o asistencia técnica, capacitación en algunas debilidades detectadas y una asistencia técnica que les permita alcanzar esos niveles de formalización y poder construir una comercialización turística sostenible. Si logramos estos tres elementos, puede ser que en términos de desarrollo turístico se disminuyan los costos de transacción y facilita de manera responsable los procesos. Entonces, si yo logro fortalecer los procesos de asociatividad bajo un enfoque de desarrollo económico local,
La comunidad puede minimizar los costos que les implicaría el desarrollo de las actividades turísticas y facilitan de manera más responsable los procesos que se acaban de mencionar. Podría verse o que se podría visualizar dentro de la detección de problemas que ustedes han logrado más o menos de manera exploratoria formular hasta el momento, están relacionados con la coordinación interinstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que para desarrollar la actividad turística es necesario que exista coordinaciones del sector privado, del sector público y de la sociedad civil. Es necesario, en términos de gestión, establecer mesas o consejos, por ejemplo, de turismo territorial, es decir, que la comunidad se organice, que establezcan cuáles son los lineamientos que tienen que seguir para poder desarrollar la actividad turística o el desarrollo turístico que se desea. Recordemos que dentro del enfoque de desarrollo económico local y después a partir de esta articulación sector privado, público y civil, que se crea una mesa o consejo de turismo territorial que es el que va a establecer las líneas generales sobre las cuales se va a desarrollar la actividad turística, hay que ir un paso más adelante y lograr los procesos de formalidad de esta mesa o consejo territorial de turismo territorial. ¿Cómo se hace este proceso de formalidad? Número 1, es necesario hacer un plan de trabajo, ¿verdad? Número 2, identificar claramente quiénes van a ser los integrantes. Número 3, establecer quién es la directiva. Número 4, establecer un reglamento interno que permita gestionar los procesos internos. Y número 5, establecer una secretaría técnica y una secretaría ejecutiva. Al lograr cada uno de estos elementos, se va a lograr formalizar el proceso para poder desarrollar de manera adecuada, pertinente y sostenible el desarrollo turístico de una comunidad. Entonces esto va a operativizar el sistema, va a organizar, se va a poder diseñar un plan de trabajo y se van a poder generar. También es importante tener un panorama bastante general sobre a qué tipos de capital, ¿verdad?, se pueden tener acceso cuando lo que se quiere buscar es un desarrollo económico local para desarrollar actividades turísticas o promover el desarrollo turístico de una zona o de una comunidad. Existe un capital productivo que es producto de recursos financieros, o sea, que se utiliza para recursos financieros, para la compra de maquinaria, equipamiento e infraestructura. Estos casi siempre están relacionados con procesos de agricultura y ganadería. Existe un capital natural, ¿verdad?, que se puede tener acceso a él, que lo que busca es generar condiciones y recurso económico para proteger el patrimonio natural y el medio ambiente. Existe acceso a un capital humano o intelectual, que lo que busca es financiar procesos que estén relacionados con procesos de formación, conocimiento, desarrollo de creatividad. Existe un capital cultural, ¿verdad?, que está muy relacionado con el desarrollo de valores y códigos de conducta a nivel de patrimonio, cultura empresarial, que está más desarrollado en formar, ¿verdad?, a nivel profesional dentro de un ámbito de códigos de conducta para fortalecer los procesos. Y existe un capital social que lo que está muy relacionado es con este aporte económico que permite generar procesos de asociación y redes de apoyo para el desarrollo económico local de una zona, que lo podemos utilizar también para el desarrollo del. Entonces, con estos elementos que acabo de mencionar, para la primera semana de abril vamos a tener ya construido cómo se debe a nivel de un documento escrito cada uno de los componentes del diagnóstico, y adicionalmente vamos a tener listo la reestructuración del objetivo general y los objetivos específicos. Los siguientes elementos de la parte de planificación que refieren al qué hacer, vamos a empezar a trabajar para el 14 de abril todo lo que tenga que ver con la metodología. Vamos a retomar los objetivos generales específicos y vamos a ir construyendo de manera conjunta la metodología que va a acompañar el proyecto. Pero para poder pasar a esta segunda parte necesito tener muy claro el diagnóstico y sobre eso vamos a ir trabajando. Para poder realizar este video se consultó esta bibliografía que ustedes pueden visualizar acá.
y va a brindar todos los requerimientos generales sobre los cuales ustedes van a poder trabajar las próximas semanas. Este video tiene un carácter informativo, está realizado únicamente para responder a los objetivos y contenidos del curso y también está elaborado con la finalidad operativa de orientar al estudiante de cómo va a ser el proceso a lo largo de las 2 semanas siguientes.